Pues hemos visto ahora unas plantas, unas 10-15 plantas, hay mucho más. Si os fijáis en el vademecum, que también sirve para documento bastante agradable y completo para ir repasando la materia médica, que a veces hace falta volver a entrar en las plantas, son muchas, y este documento pues, es muy útil, ¿no? Para, aparte de lo que es el trabajo de la consulta, como veremos después, también para ir estudiando más, porque siempre tenemos que estudiar más. Pues ahora lo que comentaremos es de todas estas plantas, qué fórmulas tradicionales sean completadas para que podáis disponer de la gama de fórmulas que estén disponibles y ya empezar a recetar. Pues hablaremos de diferentes categorías. Primero, lo que son el tratamiento de las energías perversas, es decir, repartido entre tratamiento de viento, de la humedad, del calor, tal. Hablaremos del tratamiento de las sustancias fundamentales o resolución de los trastornos que afectan a Qi Xue, Yin Yang y la contención de la esencia. Y finalmente hablaremos, según una repartición topográfica, de la acción de las fórmulas sobre triple recalentador, superior, medio, inferior, que es una manera de clasificar estas fórmulas. Finalmente hablaremos brevemente de las variaciones, como decíamos, pues herramientas de ajuste para los tratamientos y en algunos de estos casos pues también eventualmente como remedio único. Es decir, las variaciones juegan un papel importante en todo lo que es los preparados fitoki. Entonces, estamos hablando aquí, por ejemplo, de la lesión por las energías perversas externas. Tenemos viento, la sequedad, calor, humedad, frío, eventualmente una combinación que es bastante frecuente entre varias de estas energías perversas. Por ejemplo, el viento muchas veces sirve sobre todo de vehículo para que penetre el calor, o el frío y la humedad. Entonces a veces acabamos tratando síndromes bastante complejos que implican varias energías perversas. Por eso también se buscan fórmulas polivalentes para responder a uno o más de estos trastornos. En el caso, por ejemplo, del viento, como sabemos, pues el viento frío atraviesa la barrera de la piel. Gracias al viento, el frío se instala, afecta primero una primera fase de lucha donde se manifiestan pues, la sudoración ligera, pero sobre todo los escalofríos. Eventualmente pues, el pulso se superficializa, dolor muscular, que son esa sensación de agujetas en los primeros momentos. El factor patógeno está en la zona tendinomuscular y va a penetrar poco a poco hacia el meridiano principal. El meridiano principal, lo característico del viento frío, y sobre todo cuando se complica con la humedad, es que puede alcanzar las articulaciones provocando artralgias, aparte de la sintomatología habitual del resfriado, que puede ser pues, afecciones tipo rinorrea, tos. Hay muchos síndromes y evidentemente lo que es el resfriado simplemente. Hay una estrategia polivalente para viento frío y humedad, que es Jingfang Baiduan, que abarca tanto los temas relacionados directamente como resfriado por algún tipo de artralgia más bien agudo, leve, agudo me refiero de inicio precoz, y por ejemplo pues, humedad que puede también provocar obstrucción nasal, como decíamos. Esta fórmula, si podéis consultar en el vademecum, tiene muchas plantas para la liberación de la superficie, es decir, estimular la sudorificación, pero también resolver la humedad. Es una de las fórmulas más polivalentes, ¿no? En cuanto a la eliminación de viento frío, humedad. En cuanto al calor, al viento-calor, es decir, el viento desestabiliza la superficie, entra el calor tiene una característica más bien ascendente y afectará principalmente la parte alta en forma pues, dolor de garganta, conjuntivitis, odontalgias, gengivoragias, epistaxis, cefaleas mediados por el viento-calor. Entonces esta fórmula San Juan con Folium Mori y Fosquisantemi como emperadoras pues elimina el viento-calor de la superficie y tiende a descender este calor que ha ascendido. Es una aplicación importante de esta fórmula, todo lo que es la parte alta, pero también
evidentemente hemos dicho conjuntivitis dentro del resfriado o otros temas no necesariamente relacionados con la parte alta, pero sí con el viento-calor, como por ejemplo temas de piel, erupciones, dermatitis, eczemas con etiología viento-calor. Entonces esta fórmula también dentro de lo que es la resolución del viento-calor es fundamental. Dentro de lo que es el viento externo es una cosa, pero también el viento interno, con unas implicaciones de gravedad muchas veces mayores, pues viene dado por la insuficiencia de yin y hígado-riñón, por el excesivo calor, por el ascenso de yang, la insuficiencia de sangre. Pues este viento interno que provoca de lo más leve, pues tipo tics, vértigos, a lo más grave, como por ejemplo el golpe de viento, el Zhongfeng y sus consecuencias, afasia, parálisis y desviación de la boca, de los ojos, parálisis facial, hemiplegias. Pues esta fórmula es la fórmula resolutiva del Zhongfeng. No estoy diciendo que esta fórmula trata por sí sola la hemiplegia, pero dentro de un tratamiento completo de tuina intensivo, electroacupuntura intensivo, fitoterapia, tenemos herramientas fuertes para una resolución, una mejora, en todo caso, en la recuperación de estos pacientes. Entonces, esta fórmula para todo lo que es las consecuencias de la VS, pero también en lo que sería el concepto de hipertensión arterial en medicina china, es decir, la cefalea y el vértigo como conceptos asociados a esta hipertensión. Tianma Gotemuan es una fórmula fundamental también. Hemos hablado antes de Guiziwan, Carlos ha mencionado lo que son las funciones de la canela para calentar, para desbloquear los meridianos, vale para resfriado, viento frío, pero también sabemos que la canela entra en los meridianos, rompe la obstrucción y sobre todo en las articulaciones pequeñas, es decir, artritis que mejora con la aplicación de calor, es decir, y con una etiología o un síndrome de frío, bloqueo, dolor por frío, utilizaríamos también el Guiziwan, que es polivalente ya que responde a lo que sería el viento frío, pero también el ataque de frío que bloquea los meridianos. La humedad, aquí tenemos una fórmula que decimos humedad, pero para esta fórmula es poco decir, porque en realidad es la fórmula básica del síndrome BI. Síndrome BI agudo, pero sobre todo el crónico, que se construye sobre una insuficiencia de hígado y riñón. Es decir, hay una deficiencia previa de huesos y tendones, aparece o se reactiva por emociones, estaciones, entorno, un síndrome BI. Eso es bastante habitual en muchos casos de lumbalgias, fibromialgias. Esta fórmula realmente es también una fórmula muy utilizada para todos los temas de dolor. La sequedad, una fórmula genérica para tratar la sequedad tanto exógena como endógena, y el calor con estrategias más marcadas sobre el recalentador inferior para todo tema genitourinario y eventualmente también casos de lumbalgia, prostatitis mediados por calor-humedad acumulado. Xiaoduwan, que es la fórmula detoxificante, es decir, el calor, si es exuberante, si es persistente, si no se va, si es muy rojo, pica mucho, el calor tóxico, dolor de garganta muy intenso, faringitis, laringitis, y estos casos muchos se pueden abarcar con Xiaoduwan, que es una gran fórmula para todos los temas dermatológicos también. Finalmente, Longdang Shiganwan, que comentó Carlas antes, que es la fórmula más polivalente para el calor-humedad, tanto arriba, recalentador medio, como inferior. Es la genérica absoluta que recorre los 3 recalentadores. Entonces, con estas estrategias tenemos bastantes posibilidades para resolver temas relacionados con energías perversas externas. Pero bueno, hay bastantes más consultas y en general vemos bastantes más consultas relacionadas con insuficiencia de sangre, de yin, de chi, de yang, y a veces la necesidad de contener aquí la esencia que se escapa pues, a través, por ejemplo, del sudor, de la diarrea, la leucorrea,
más fórmulas. Estas, bueno, igual las detallo un poquito menos, pero son muy conocidas. Liu Di Huan Wan, Huan Xi Shen Mai Wan, Yu Ping Feng Wan, Erxian Wan, Si Wan, Gu Pi Wan, Si Jun Zi Wan, Yi Qing Tong Wan y Buzong Yi Qi Tang, Buzong Yi Qi Wan. Estas fórmulas son, las conocéis o suenan, son muy importantes para todo lo que son los tratamientos de fondo de lesión de las sustancias fundamentales. Y a nivel de triple recalentador, aquí hacemos una repartición más topográfica de sufrimiento del recalentador superior, pulmón, que es el pulmón, pues el receptáculo de las flemas. Cada vez que se desencadene o se acumule más humedad, la flema se estancará en pulmón, provocando eventualmente tos, asma y todo tipo de síndromes. Liberar el pulmón. El corazón, pues afectado más bien por el calor, por la aceleración, y veremos sustancias cuando hay desarmonía, fórmulas cuando hay desarmonía de corazón y de riñón para reajustar la tierra, el agua con el fuego. Síndromes del recalentador medio, mediados o no por el hígado, pero el hígado en el recalentador medio estará muchas veces presente. Y finalmente, evacuación o eliminación de la acumulación intestinal o urinaria a través de la diuresis. Aquí tenéis las diferentes estrategias. No tenemos tiempo de detallar cada una de ellas, pero algunas hemos mencionado ya, pero de las fórmulas fundamentales, Tian Wan, Bu Xin Wan, la fórmula ansiolítica por excelencia, Erxian Wan, la eliminación de la flema, y aquí pues una de las más famosas o más utilizadas, Xiao Ya Wan, para armonizar hígado y vaso a la vez de tonificar la sangre, una fórmula maravillosa para lo que es el sistema digestivo, pero sobre todo en ginecología también fundamental. Lo mismo para Shai Hu Shu Gan Wan, para desbloquear el chi de hígado, que podemos decir que un 99% de la población necesita en un momento dado un poco de desbloqueo del chi de hígado. Bueno, aquí tenemos las variaciones, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Bueno, las variaciones, bueno, son subpotes más pequeños, donde tenemos concentrados, como decíamos antes, para guiar hacia arriba, pues los ojos, para calmar más la mente, para estimular el organismo en general, para eliminar más calor, para eliminar más frío, y algunas de ellas, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una fórmula para eliminar más calor. Bueno, si queréis, bueno, vamos a ir a hacer pasar los potes. No podéis probar las cápsulas. Bueno, está bien, ¿no?, probarlas, porque realmente al probarlas se nota el sabor de cada planta y la potencia de la cápsula y del producto que lleva. Es decir, que llevamos tiempo probando plantas y tipos de preparados, realmente la calidad es muy buena. Entonces aquí tenemos muchas variaciones que ayudan a ajustar el tratamiento. Cabe destacar algunas que son remedios únicos, como decíamos antes, la combinación de Cordyceps y de Ganoderma, conocéis Cordyceps, Ganoderma, que ayudan a fortalecer en general el organismo. La variación de Huan Xi, ¿no?, Huan Xi Wan, es decir, 100% Huan Xi para todo el tema de debilidad, fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces también es una fórmula que fácilmente se puede dar como remedio único, ¿no? Es decir, que son variaciones para fórmulas básicas, pero que también tienen una existencia propia, ¿no? Bien, todo el tema de la sangre, es decir, activar la sangre, regular la menstruación, parar los sangrados, en temas de metrorragias, para sangrados bajos, pero también epistaxis, hemos dicho antes, gengivorragias. Entonces hay una variación hemostática bastante genérica para completar las fórmulas. Bueno, todo esto sin olvidar lo que es la eliminación de más humedad a través de la diuresis, más diuresis todavía, o la resolución de más dolor o de más eliminación del viento humedad que genera el BI. Entonces, si ponéis al lado 27 fórmulas, 16 variaciones y que empezáis a hacer, eso es infinito, ¿no? Entonces hay mucho recurso, ¿eh? Aquí está, bueno, el detalle de cada cosa.